En la Reconquista también combatieron mujeres y puede que su papel fuera tan o más importante que el del rey Pelayo y sus hombres. Es lo que relata la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente en El Cantar del Norte, con el que ha ganado el premio Edasa, el más prestigioso del género de narrativas históricas. Una novela que lleva al lector a la vida cotidiana de la Asturias del siglo VIII y que nos descubre una parte de la historia silenciada. Asturiana de Gijón, feminista, historiadora, documentalista y escritora son las facetas más conocidas de Pilar Sánchez Vicente y las armaduras de sus 13 novelas publicadas, más evidentes si cabe en esta novela histórica porque está inspirada en su hallazgo en un manuscrito original. Sobre Pelayo y la Batanga y el Covadonga, que probablemente sea la historia mítica de Asturias sobre la que más se haya escrito. Pero es que hasta el momento nadie había reparado en la existencia de este personaje, de Sancha Asuera, que la cita un clérigo en 1622 en un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional y donde da cuenta de ella, de la brava mujer que se enfrentó a los moros para conquistar Cangas de Onís, precisamente porque Pelayo no les quería pagar la soldada igual que a los hombres, a su batallón de mujeres. La referencia es de 1622. Su autor, el clérigo avilesino Luis de Valdés, Sancha Asuera, la guerrera capitana de la tropa de mujeres que tuvo el rey Pelayo, mujeres valientes, ignoradas por la historia, aunque también hay quien cuestiona el conocido relato de la Reconquista, la batalla de Covadonga y hasta la identidad de Pelayo. Hay que tener en cuenta que Pelayo, la primera referencial, tiene 200 años y se hace ya en el reino de Castilla con Sancho. La existencia de Pelayo es tan cuestionable como la de Sancha Asuera. Todo depende de la fiabilidad que le des a la palabra escrita. La Palentona es el título que ella le puso a su novela y por primera vez en su ya larga carrera de escritora envió el original a un concurso y lo ganó. 10.000 euros y la edición con sello de alta calidad de un relato que ya está en las librerías con el título El Cantar del Norte, muy apropiado también porque es una hermana de la protagonista quien cuenta sus hazañas como un cantar de gesta y también la sorprendente y la cotidiana vida de aquellas mujeres guerreras. La historia es una pura literatura, la historia es el mayor relato de ficción jamás contado. El premio DASA de Narrativa Histórica ha dado a la escritora asturiana proyección nacional e internacional y a sus fieles lectores asturianos la oportunidad de hacer un más que ameno viaje en el tiempo al siglo VIII y sumergirse en la vida cotidiana del pueblo astur de entonces.